Muy buenas tardes, bienvenidos a este primer webinario del curso Innovaciones en la detección, el diagnóstico y la atención temprana del autismo. Os agradecemos a todos y a todas que nos acompañéis. Es un curso que hemos preparado con mucho cariño. Algunos de los profesores y profesoras estáis esta tarde por aquí conectados. Y bueno, la verdad que es un gustazo contar con este primer webinario con Daniel Valdez, destacado investigador y profesional en el ámbito del autismo, además amigo, doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, director de la Diplomatura de Prácticas Inclusivas de TEA de Flaxo, de la Facultad Latinoamericana, asesor técnico de la Fundación Quinta, colaborador habitual también de Deletrea y autor del libro Contextos amigables con el autismo, publicado por Autismo Ávila. Cuando quieras, Daniel, puedes empezar con este tema tan interesante que creo que nos mueve a todos a estar esta tarde muy atentos de cuándo aparece la comunicación en los bebés, conquistas del desarrollo y señales de alarma en autismo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por la invitación y bueno, me entusiasma mucho participar de todo el curso y bueno, sé que algunas personas están aquí viendo el vídeo y esta charla y tal vez también participan en el curso y tienen los materiales de las diferentes clases. Así que bueno, la idea no es profundizar en el tema o agotar un tema, sino más bien trabajar sobre ciertos disparadores, ¿no? Sobre ciertas preguntas, ciertas reflexiones que nos pueden movilizar y que conectan con las diferentes clases que hay en el curso, ¿no? De innovaciones en la detección, el diagnóstico y la atención temprana del autismo. Así que desde ya les agradezco mucho la participación a todos los que están aquí ahora y también a quienes lo vean luego a través de la plataforma. Les pido también, bueno, Gerardo, y si no cualquiera de ustedes me dice, según la plataforma, a veces uno pasa las diapositivas y a veces pasan y a veces no. Así que si ven que por ahí estoy hablando y la diapositiva no tiene absolutamente nada que ver, me comentan, ¿no? Porque por ahí se quedó plantada alguna diapo. ¿De acuerdo? Así que bueno, vamos a comenzar. La primera pregunta así que aparece como disparadora es cuando aparece la comunicación en los bebés, ¿no? Porque la idea es considerar un poco esta cuestión de, bueno, cuáles van siendo las conquistas del desarrollo típico, las adquisiciones en el desarrollo temprano y cuáles en relación con esas adquisiciones empiezan a hacer alarmas, empiezan a hacer alertas, como alertas de riesgo de autismo, ¿no? Les pido si por favor silencian los micrófonos. Cualquier cosa también pueden poner preguntas en el chat. Si se les ocurre por ahí alguna pregunta, algún comentario, pueden escribirlas en el chat. Em, Vamos entonces a empezar a ver, ahí está. Eh, Hay algunas ideas que comentamos también en las clases y tienen que ver con esto que la investigación nos fue dando cada vez más pautas en relación con cómo la detección y la intervención tempranas mejoran la evolución y el pronóstico de niños y niñas con TEA, ¿no? Esto era algo que se dice desde hace mucho tiempo, estas frases de la detección temprana mejora el pronóstico, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que en los últimos años han salido investigaciones, algunas muy importantes, pueden ser investigaciones longitudinales que siguen trayectorias de desarrollo de niños desde pequeños hasta, hasta distintas edades, algunos incluso hasta la adolescencia o la adultez. Les pido si cierran los micros, por favor. Si pueden cerrar los micrófonos hasta la adolescencia o la adultez, decía, y lo que nos muestran algunos de esos trabajos es que en los niños que se ha comenzado antes de los 3 años o hacia los 3 años la intervención, muestran mejores resultados que aquellos niños o niñas donde se ha comenzado a partir de los 5 años, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema clave. Otro tema importante que es
nos parece relevante tener en cuenta es que no hay que esperar un diagnóstico formal, ¿no? Es decir, que ante las primeras señales de alerta es importante intervenir para favorecer el aprendizaje, para favorecer el desarrollo. Nosotros hicimos con el equipo real, la red de espectro autista en Latinoamérica, hicimos una investigación con casi 3.000 familias de distintos países latinoamericanos. Les vuelvo a pedir que apaguen los micros. No sé, Gerardo, si se podrán apagar los micrófonos generales, en general. Cualquier cosa escriben, porque por lo menos a mí me está haciendo mucho ruido. Em, Decía que en esta investigación lo que encontramos es que aparecen en un promedio, siempre es un promedio, ¿no? Pero un promedio de 22 meses de edad, los papás daban cuenta de las primeras señales de alerta, es decir, los papás se daban cuenta de que, de que algo no andaba bien y el promedio decía era alrededor de los 22 meses. Pero ¿qué ocurría? Ocurría que recién hacia los 52, 54 meses recibían el diagnóstico. Fíjense que el tiempo de demora en relación con otros estudios de otros lugares del mundo, en países que tienen los que se llaman países de ingresos medios o bajos, ¿no? Países periféricos, países en vías de desarrollo o los eufemismos que se usen para hablar a veces de marginalidad, de pobreza, falta de acceso a servicios o a recursos o falta de cobertura en salud. En todo caso, en nuestros países eh, lo que ocurría justamente es que el diagnóstico aparecía 30 meses más tarde. Entonces, desde que empezaban las familias a decirle al pediatra que veían que su hijo o su hija no estaba teniendo los avances esperados en el desarrollo hasta que obtenían el diagnóstico, repito, 30 meses es mucho tiempo. Entonces, inclusive en muchas recomendaciones que se han hecho en los distintos organismos públicos, estaba esta cuestión de comenzar a intervenir, ni bien hay señales de alerta en el desarrollo, independientemente del diagnóstico que se pueda dar en el futuro, ¿no? Por eso decíamos esta idea, ¿no? De comenzar las estrategias de intervención con familias y niños cuando esas primeras alertas se presentan, ¿no? Si es a partir de los 12 meses, porque hay cribados, o a partir de los 18 o a partir de los 20, pero no esperar el diagnóstico, porque en general en los distintos países tarda más y en los países, como decíamos antes, con mayor nivel de necesidad, o donde incluso lo que muestra la Organización Mundial de la Salud es, por ejemplo, que en Latinoamérica hay menos cantidad de profesionales formados en el área, o sea que hay una demanda, una necesidad de profesionales, y entonces a veces también eso hace que los diagnósticos se retrasen un poco más. Todos estos factores creo que es necesario tenerlos en cuenta, porque estamos hablando y vamos a meternos ahora sobre todo con el tema del desarrollo psicológico, ¿no? Y con temas que son del núcleo familiar, como situaciones, digamos, más micro. Pero también, si pensamos en ese enfoque más ecológico, como vamos a ver, tenemos que pensar en situaciones más macro, ¿no? De contexto histórico, social, socioeconómico, cultural, ¿no? Todos, en general, yo creo que todo el mundo sabe, y creo que la mayor parte de la gente que está aquí presente, si hacemos una síntesis de lo que nos plantea el MChat o el MChat RF o los distintos instrumentos de cribado que vamos a spoilear la charla, digamos. Este es el final, bueno, ya comentamos esto que viene al final, pero porque creo que todos lo tenemos bastante claro, ¿no? El tema de no señalar para mostrar, el tema de no hacer juego de simulación, hacer de cuenta que como torta sin torta, o que tomo un té sin té, ¿no? O que tomo sopa sin sopa, o no mostrar miradas de referencia conjunta, ¿eh? Por ejemplo, mirar un juguete y mirar a la mamá, y mirar el juguete alternativamente y mirar a la mamá. Digamos, estos serían como
como tres indicadores clave, ¿no? Como esas red flags que se marcan. Evidentemente ahora vamos a comentar algunos otros, el tema de la respuesta al nombre, bueno, hay varios otros, pero en general, si uno revisa los trabajos de investigación de los últimos años, van a ser coincidentes con lo que ya nos mostraban los trabajos de screening como el MChat, ¿no? Esto es lo que decíamos antes, ¿no? El diagnóstico evidentemente es necesario y es necesario para comprender mejor, para poder dar las orientaciones necesarias también para los futuros tratamientos, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta que si bien es necesario no es suficiente. Y por otro lado, que a veces el diagnóstico, según los distintos sistemas de salud, en las distintas ciudades, en las distintas regiones, en las distintas jurisdicciones, puede ser que llegue un poco más tarde y a veces, como comentábamos antes, bastante más tarde. Es decir, que la instancia de demora sea bastante mayor incluso en algunos países. Y por otro lado nos preguntamos esta idea, ¿no? Si se puede intervenir desde el diagnóstico, ¿no? ¿Se puede intervenir desde el diagnóstico? O traducido sería, bueno, la intervención se centra en el diagnóstico, hacemos una intervención centrada en el diagnóstico. Evidentemente, eh, la respuesta es que no, porque nosotros podemos tener, incluso pasa muchas veces en una escuela, ¿no? Cuando es muy típico, cuando en la escuela te dicen, bueno, hay en la escuela un niño, un alumno, una alumna nueva que tiene autismo, que tiene TEA, ¿no? Y el diagnóstico por ahí sea el adecuado. Pero ocurre que cuando te dan esa información, te están dando como una información general, para entender de manera general. Y bueno, ya te da una orientación, está bien, más o menos podés saber que va a tener o podés predecir que tal vez tenga problemas en un área, en el área social, en el área de la flexibilidad, en el área de la comunicación y el lenguaje, pero eso todavía es muy general, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Claro, nosotros podemos tener diferentes niños, por ejemplo, en una escuela o en un centro, y que tengan diagnóstico de autismo, pero, por ejemplo, que tengan muy diferentes niveles de desarrollo en pautas de comunicación y lenguaje, ¿no? Por ejemplo, que hable y se comunique, o que se comunique pero no hable, o hable muy poquitito y utilice dispositivos de apoyo para la comunicación o sistemas aumentativos, o haya aprendido con PECs, o utilice algún soporte como el EdMitalk o cualquier otro, o niños con autismo que todavía no hablan ni se pueden comunicar, o no han aprendido ningún sistema de comunicación. El hecho de que los tres tengan diagnóstico de autismo o de TEA y que evidentemente sean tan diferentes entre sí, nos está marcando esta idea que planteábamos antes, es que el diagnóstico es necesario, pero no es suficiente para planificar una intervención. Por eso decíamos antes, si lo vemos desde el punto de vista del desarrollo temprano, tampoco es necesario ahí mismo tener ese diagnóstico para empezar a intervenir, porque a veces estamos hablando de niños muy pequeños y no sabemos cuál va a ser la trayectoria futura de desarrollo, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de recuperar ahora. Esta idea que veníamos planteando en relación con otros autores y otros investigadores, por ejemplo Gilbert, cuando él habla de autismos en plural, justamente lo que está marcando ese plural es la singularidad, es decir, las grandes diferencias que hay, incluso dentro del espectro del autismo, ¿no? Porque a veces planteamos el tema de la neurodiversidad como un paradigma que implica, bueno, las diferencias, pero no estamos pensando que también las diferencias se dan dentro del mismo espectro del autismo. Entonces, esta idea de que no hay un solo tipo de autismo, de que los síntomas se manifiestan de manera diferente en las personas con autismo, que el autismo puede seguir diferentes trayectorias, diferentes caminos, y acá hay trabajos muy interesantes donde ya muestran trayectorias diferentes en el propio desarrollo temprano, ¿no? Como los trabajos de Zwijgenbaum y otros colegas de Canadá, por ejemplo. Y esta idea de que, bueno, que hay personas singulares y múltiples autismos diferentes, ¿no? Y también cómo ha ido cambiando la terminología. Hay personas que se acercan a esta charla y que de repente tienen mucha experiencia y mucha trayectoria, también incluso académica, pero hay personas que de repente están escuchando estos temas y todavía incluso en algunos cursos que uno ve por las redes se está usando terminología que es una terminología más antigua, ¿no? Digo, para ubicarnos un poco como las etiquetas diagnósticas
las nomenclaturas, bueno, se han ido, de alguna manera, se han ido peleando con la realidad, ¿no? Si lo decimos de manera un poco más brutal, se agarran a patadas con la realidad muchas veces, ¿no? Algunos de ustedes se acordarán, pero en los primeros manuales, cuando aparecía esta traducción de trastornos profundos del desarrollo, y cómo lo profundo en realidad, bueno, en algunos casos no se veía como algo tan profundo, parecía algo más superficial, ¿no? Que era una etiqueta bastante poco adecuada, incluso la traducción, ¿no? De esa palabra en inglés. Por otro lado, luego aparece esta idea de trastorno generalizado del desarrollo, si se acuerdan, el DSM-4, DSM-4-TR, y como también esto de generalizado parece que, bueno, de alguna manera que arrasa todas las áreas, ¿no? Todas las áreas del desarrollo. Y bueno, se sabe que no es así, que ahí cuando se empieza a hablar, por ejemplo, de islas o islotes de capacidad, pero que también hay personas en que esas islas o esas islas de habilidades o de capacidades en realidad se transforman más bien en archipiélagos, ¿no? O en continentes. O sea, anda a explicarle a una persona con TEA que hace su instituto o que llega incluso a la universidad o que hace un doctorado incluso, que tiene un trastorno generalizado del desarrollo, ¿no? Entonces, eh, estas palabras empiezan como a tropezar con realidades, ¿no? Bueno, sabemos que en el DSM-5 se abandona esa idea de la etiqueta de generalizado y se habla solamente de TEA, ¿no? De trastorno del espectro autista o trastorno del espectro del autismo. De todas maneras, sigue la discusión en relación con la palabra trastorno, porque parece ser bastante estigmatizante, ¿no? Esta idea que Simon Baron Cohen lo dice en un texto con bastante ironía, ¿no? Dice, bueno, a nadie le gusta que lo llamen trastornado, ¿no? Y son y que mi forma de ser no es simplemente una versión deteriorada de la tuya, ¿no? Eh, Sinclair es una persona con TEA y que desde ahí nos comenta esta cuestión, ¿no? Esa discusión sobre la terminología más adecuada, bueno, es una discusión que no vamos a- a resolver ahora, pero sí dejarla planteada, ¿no? Porque me parece que es interesante, por eso algunos están adoptando la palabra condición en vez de trastorno, ¿no? Otros dicen que igual no cambia mucho, pero en definitiva estamos pensando en formas diferentes de desarrollo, ¿no? O sea, verlo como un trastorno o verlo en realidad como una expresión de diversidad subjetiva, ¿no? Y eso se refleja también en la terminología, ¿no? Bueno, junto con Gerardo Herrera, justamente hicimos un pequeño estudio sobre cómo en los medios de comunicación, particularmente en los periódicos, se trata el tema y se habla del autismo. Y ahí nos encontramos con un trabajo muy interesante que se hizo en Reino Unido, donde se preguntó directamente a las personas con autismo que podían responder y también a sus familias, ¿no? ¿Cómo prefieren que llamemos al autismo? Y, y las personas con autismo en su mayoría dijeron, "Bueno, preferimos que nos digan autistas o personas autistas, ¿no? Porque no se habla de personas sin autismo. Entonces, ¿por qué dicen personas con autismo, ¿no? Digo, esto es un debate interesante, no tanto para debatir una cuestión meramente terminológica, sino para plantear este tema desde la comprensión, desde la empatía, desde justamente cómo hablar de las diferencias, ¿no? Por eso es interesante este estudio. No sé si hay otros similares en habla hispana, pero este estudio de Reino Unido porque nos acerca justamente a la primera persona, ¿no? De, bueno, cómo hablamos de estas temáticas, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de autismos en plural, justamente lo que queremos plantear es esa diversidad, ¿no? Esa diversidad y que además, desde el punto de vista actual, no se puede reducir el tema a una discusión dada desde la biología, ¿no? O desde la medicina, sino también, bueno, cuáles son las imágenes
sociales, culturales acerca del autismo, ¿no? Hay trabajos muy interesantes, ¿no? No vamos a abordar ahora esto, pero el tema de la diversidad cultural en el autismo es un tema que se está abordando cada vez más en distintos contextos de investigación, ¿no? Entonces, así como decimos, bueno, no se puede intervenir solamente desde las etiquetas diagnósticas o desde el diagnóstico, también planteamos este tema en relación con los programas, ¿no? Porque a veces, bueno, hay programas que están haciendo muchos avances en relación con tener más evidencia de su eficacia, hay programas que están planteando enfoques de intervención desde el desarrollo y desde el desarrollo dimensional, pero en definitiva sabemos que, bueno, no basta tampoco con los programas. Quiero decir, de repente hay programas que pueden ser muy buenos para algunos niños o niñas o adolescentes, adultos, pero si pensamos en la intervención temprana y que de repente no funcionan tan bien con otras personas, ¿no? Es decir, la intervención en todo caso habrá que ver cómo el programa se ajusta a las características personales e insistimos, ¿no? A la singularidad. Y entonces, nosotros en una publicación que hicimos recientemente hablamos un poco de del planeta sigla, ¿no? De las siglas, de cómo a veces cuando las familias, mamá, papá, leen un informe, tienen que leer el informe con un ojo puesto en el informe y otro ojo puesto en Google, ¿no? Porque aparecen, bueno, SAP, PIT, un montón de siglas que a veces, bueno, desde el punto de vista técnico, educativo, clínico, nos resuenan y las conocemos, pero los papás quedan a veces un poco desconcertados, ¿no? Hay oxígeno en el planeta sigla. ¿En qué lugar de esa sigla está Matías, está Tomás, está Florencia, está Sofía, ¿no? Entonces, basta con tener un buen programa para la intervención y la verdad que no, porque de repente ese programa, como decimos, puede funcionar muy bien con algunas características de niños y con algunas familias y también con cuestiones que tienen que ver con sistemas culturales, sociales y a veces hay que adaptarlos a otros contextos, ¿no? O a otras personas. Ahí a mí me gusta mucho esta viñeta del el querido Kino, porque nos muestra una situación bastante vinculada con esto que estamos planteando, ¿no? Ahí hay un ayudante de cocina y el ayudante de cocina puede ser una persona que tenga un excelente compromiso, entusiasmo, ganas de trabajar incluso, pero ¿qué está ocurriendo ahí? Si lo ven bien, ahí abajo hay un exprimidor de los antiguos y el tipo está exprimiendo huevos, ¿no? Entonces, que está usando una herramienta equivocada, ¿no? Me gusta mucho usar esta imagen en distintos talleres y les sugiero que si les sirve que la usen porque esta imagen de Kino nos hace pensar en eso. A veces no basta con la buena voluntad, con el compromiso, cuando usamos la herramienta equivocada. Y esa herramienta puede ser una herramienta semiótica, una forma de comunicación, pero también puede ser un programa, ¿no? Es decir, a veces cuando fracasamos, tenemos que pensar en, bueno, ¿qué tipo de herramientas estamos usando? ¿Cómo las estamos usando? ¿Para quién? ¿Con quién? Entonces, me parece que esta idea puede ser interesante para tenerla en cuenta, ¿no? Cuando decíamos antes que no evaluamos solamente no intervenimos, perdón, desde el diagnóstico, no intervenimos desde el programa. Esto lo planteamos cuando planteamos el acrónimo CODA, ¿no? Para tener una idea de que necesitamos para comprender el autismo y comprender cada persona con autismo, tener en cuenta esta idea, ¿no? Que venimos trabajando acerca de los contextos, pero también acerca del desarrollo y la dimensionalidad. CODA lo usamos justamente como un acrónimo para simplemente como una ayuda a memoria, para tener en cuenta que para brindar apoyos, para hacer una intervención, creo que es sumamente importante comprender, además de los contextos, el nivel de desarrollo dimensional, o sea, las distintas áreas del desarrollo, esas dimensiones del desarrollo. Cuando se habla justamente de una intervención centrada en la persona o la planificación centrada en la persona, creemos que justamente lo que venimos desarrollando tiene que ver con esto. O sea, la intervención no puede estar centrada en el diagnóstico y nada más, tampoco puede estar centrada en un programa y nada más, sino en cada persona y su nivel de desarrollo dimensional. Esta idea de que en las áreas del desarrollo no entendemos
que esas áreas se puedan comprender como dimensiones todo o nada, ¿no? Sino que hay distintos niveles y tenemos que tener buenas herramientas para evaluar lo mejor posible esos niveles, ¿no? Cuando decimos esto, decimos, por ejemplo, cuando se dice, bueno, las personas con autismo no tienen teoría de la mente. Bueno, no, no es que no tienen teoría de la mente, porque eso sería plantearlo como algo justamente todo o nada, ¿no? Sino que la teoría de la mente está afectada, pero bueno, ¿cuál es el nivel de afectación? ¿Cuál es el nivel de compromiso? ¿Cuál es el desafío que tiene esa persona? Así en cada una de las áreas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un instrumento sumamente valioso como el inventario de espectro autista, donde Ángel Rivière ya a fines de los 90 estaba planteando, o a mediados de los 90, mejor dicho, estaba planteando muy fuertemente y mucho antes que algunos instrumentos diagnósticos, o que el propio DSM-5, esta idea de dimensionalidad en el autismo, ¿no? Y en ese sentido, esta idea de que, bueno, que el árbol no nos tape el bosque, ¿no? Es decir, tener en cuenta, bueno, necesitamos ver el árbol, las hojas, las nervaduras, necesitamos la semiología, ¿no? Los síntomas, los indicadores, los signos, y ser muy precisos para hacer un diagnóstico diferencial, sí, pero además comprender mejor a la persona, la forma de ser, su forma de pensar, su forma de interactuar, su forma de participar en el mundo humano, en su propio contexto social y cultural. Y entonces, bueno, esta idea que tomamos de Uri Bronfenbrenner, que creemos que no está lo suficientemente mencionado, ¿no? Y me parece que su trabajo es un trabajo muy importante que está planteando desde hace muchos años, ¿no? Esta idea de la interacción entre los procesos, las personas, los contextos, y atravesados por un eje temporal, ¿no? Por lo que él llamaba cronosistema, ¿no? Entonces, este punto nos parece interesante. ¿Cuáles serían estos primeros pasos vinculados con las alertas del desarrollo, primeras alertas del desarrollo, detección temprana, intervención temprana? En principio, entender esta cuestión, ¿no? Del árbol y el bosque, o sea, de contextualizar nuestra mirada. Y por otro lado, tener esta idea del enfoque ecológico del desarrollo que nos traen personas justamente como Bronfenbrenner, inspiradas, por ejemplo, en trabajos de la psicología sociohistórica, de Vygotsky, de los neovygotsquianos. ¿En qué puntos son importantes para entender el enfoque que estamos dando a la detección temprana, a la intervención temprana en el ámbito del trastorno del espectro del autismo, la naturaleza dinámica de los contextos, las interacciones entre distintos sistemas, como decíamos antes, más micro, más meso, más macro, ¿no? O el cronosistema que comentábamos antes, la dimensión temporal, tener esta idea de la perspectiva histórica y cultural, no quedarnos solamente en la perspectiva de la tercera persona, sino también justamente pasar de la tercera a la primera persona, es decir, cómo cada sujeto experimenta una situación. Esto es importante y lo venimos trabajando en relación con la idea de contexto amigable, ¿no? Que justamente que lo que es amigable para unas personas puede no serlo para otras. Entonces no hay un contexto amigable a priori, ¿no? Así como no hay un programa espectacular a priori, buenísimo para todo el mundo, ¿no? Por ahí algunos, como decíamos antes, están mostrando mayor nivel de evidencia científica, es decir, mejores resultados, pero aún así puede ser que para Matías no sea el más adecuado o para Florencia no sea el más adecuado. Es decir, tenemos igual que plantear esta idea de la primera persona en relación con cómo cada sujeto experimenta una situación, ¿no? Ahí nos resuena un concepto de Vygotsky que en realidad se empieza a estudiar en los últimos 5, 6, 7 años, ¿no? No mucho antes, porque lo descubre un discípulo de Vygotsky, Nikolai Brezov, un psicólogo eh, ruso, que dice que esa palabra que usaba Vygotsky no se ha traducido lo suficientemente bien, la palabra rusa que es pereshivanie, y que pereshivanie quiere decir justamente experiencia emocional, vivencia emocional, y que Vygotsky ya planteaba desde hace muchos años esta idea de lo importante que es cómo cada sujeto experimenta una situación, y no solamente la situación en sí misma, sino cómo cada sujeto la comprende, le da un sentido, la interpreta,
¿no? De manera muy activa, ¿no? Y esto se basa un poco en las ideas vygotskianas, pero pueden pensar también en la tradición piagetiana en general y en estas perspectivas sociocognitivas, socioconstructivistas, ¿no? Y probablemente ideas muy interesantes de los últimos años, vinculadas con lo que Karmilov Smith llamó neuroconstructivismo, ¿no? Es decir, atender a la perspectiva socioconstructivista, pero además tener en cuenta las, las importantes, los importantes hallazgos en el área de las neurociencias, ¿no? Como ¿por qué es muy importante? Bueno, lo que Annette Karmilov Smith le quería hacer entender en algún momento a Piaget, hasta que finalmente abandona el Centro de Epistemología Genética de Ginebra, pero digamos como, bueno, parece que hay predisposición biológica que no estamos teniendo en cuenta, hay mucho que se construye, pero parece que los bebés tienen muchísima más dotación inicial de la que se pensaba, ¿no? Y Karmilov Smith va haciendo esta apuesta donde trata de unir estas dos cuestiones, ¿no? Como Marechal, Westermann, bueno, los trabajos muy interesantes vinculados con neuroconstructivismo, ¿no? Y acá aparece una primera pregunta que a mí se me ocurre, que está desarrollando, ahí yo citaba, porque esto no es mío, es de la doctora Karina Solkov, pero me parecía muy interesante vinculándolo con cuestiones que después vamos a comentar, pero una primera pregunta como disparadora, ¿no? O sea, los bebés aprenden primero a hablar o a conversar. ¿Qué les parece? A ver, voy a leer, a ver si están ahí y aunque no los pueda ver, pero por ahí los puedo leer. ¿Qué les parece? ¿Que los bebés aprenden primero a hablar o a conversar? Espero alguna respuesta antes de seguir, ¿eh? Escriban alguna. Son hipótesis, ¿eh? No. A ver, ¿qué hipótesis tienen? ¿Qué les parece? ¿Los bebés primero aprenden a hablar? ¿Aprenden palabras? ¿O aprenden a conversar? A ver quién se anima. Está habilitado el chat, ¿no? A ver, acá dicen nuevos mensajes. Sí, está. Ah, acá está, acá está. Sí, Balbucean, Karina, conversan, Estefanía. hablar, primero conversan, conversar, conversar. Bueno, acá está imponiendo la hipótesis de la conversación, ¿eh? La vez pasada me decía alguien en un taller, me decía, bueno, pero ¿cómo van a conversar si no tienen todavía bagaje léxico, ¿no? Si no tienen palabras, ¿no? Bueno, Juan, acá está por afano, Juan supongo que Juan Martos, ¿no, Juanito? Proto conversan, dice Juan. Vamos a ver, miren, yo les hay una cuestión acá interesante y es que una es para qué nos comunicamos con otros, ¿no? ¿Para qué nos comunicamos? Porque esto es sumamente interesante porque la comunicación auténtica, ¿qué implica? Compartir experiencia, compartir recuerdo, recopilar información, aprender unos de otros, aprender cosas del mundo, buscar opiniones, compartir emociones, ¿no? Digamos que esa comunicación, digamos, fundamentalmente en este caso declarativa, ¿no? De compartir experiencia, compartir emoción, compartir ideas, eh, esto es clave, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Porque esto tiene que ver justamente con el desarrollo del lenguaje declarativo. Y decimos esto porque yo citaba ahí a Karina, porque Karina está trabajando con unas ideas muy interesantes en relación con el desarrollo de memoria autobiográfica y lenguaje declarativo. Y hay investigaciones que muestran que las familias, y yo diría también nosotros como clínicos, como terapeutas y algunos docentes, con las personas con autismo estamos usando excesivamente el lenguaje imperativo, es decir, y muy poco lenguaje declarativo. Y entonces, esto es como una especie de prescripción del síntoma, ¿no? Cuando uno dice, bueno, como no entienden, como no comentan, como no comparten información, simplemente les doy órdenes o les hago preguntas que se respondan, no sé, ¿de qué color es tu camiseta? ¿No? Es decir, eh, estoy planteando un tema que es interesante y tiene consecuencias para la intervención psicoeducativa, clínica, importantes, porque por otro lado alguien me puede decir, bueno, pero también sabemos que hay muchas personas con autismo a las que no hay que hablarles demasiado, hay que ser muy claro, muy preciso, muy
o lo suficientemente breve como para, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se nos acumula o se nos junta un poco, ¿no? Pero es interesante porque los estilos de interacción de las familias van variando según, y hay estudios, incluso hay uno que ha hecho Carmilov Smith con mamás y papás de niños pequeños con síndrome de Down, por ejemplo. Es muy interesante tener en cuenta esto, cómo va cambiando el estilo y cómo muchas veces es un estilo mucho más directivo, ¿no? Em, Vamos a ver esto lo dejamos para reflexionarlo, ¿no? Pero vamos a ver a ver a ver si se puede ver, ¿eh? Porque esto, avísenme si se ve o no se ve. Yo no te entiendo. No, pero ¿cómo para arriba, para abajo? Yo no, no, yo qué. Yo no. Really? The same thing. We think a lot alike, huh? Oh, that's crazy. Right. That's what I said. He did. It was like, you know what I'm saying? And I was like, what in the world? Don't do it here. You know what I'm saying? Yeah. Tamam. Ha. Tamam yanlış mı döküldü hayatım? Gerek yok böyle ki. Tamam bir daha yapmayacağım. Vallahi bir daha yapmayacağım. Tamam. Vallahi bir daha yapmayacağım ya. Tamam. Udah biji ya guys. Bueno, fíjense lo que decíamos antes, ¿no? No sé si esto se va para atrás, así. Que si los bebés aprenden primero a hablar, a conversar. Bueno, acá yo sospecho que hay como una especie de conjura de expertos, porque si uno hace la pregunta, las personas que están recién empezando a trabajar o que tienen menos experiencia, en general, lo que plantean es que primero tienen que tener palabras para poder conversar, ¿no? Pero es cierto, como dijo la mayoría acá, es que ese intercambio, como acá dice José Manuel, ¿no? De miradas, de intercambio de objetos, una conversación no verbal, o como decía Juan, una protoconversación. Fíjense que en ese compilado que hizo Karina de Reels de Instagram, que ahí tenemos un minuto, creo, o menos de un minuto, pero hay cientos de ellos, ¿no? Esto de que la imagen vale más que mil palabras, porque ahí vemos cómo los bebés muy pequeños, no tenemos las edades, pero piensen en general, no sé, entre 8 y 12, 14 meses o por ahí, ¿no? No mucho más pequeños, me pareció, pero justamente cómo son tan expresivos, cómo usan la mirada para modular la interacción, cómo con la prosodia preguntan o discuten o dan énfasis, ¿no? Nosotros estos vídeos también en un taller llamamos pragmática mataléxico, ¿no? Como, bueno, ahí lo que está predominando justamente es esta competencia pragmática, ¿no? Y esta comunicación, que es una comunicación que está vinculada con esa reciprocidad social, emocional, como decían recién los colegas, de intercambio. Y a partir de ahí también surge otra pregunta, que acá ya no va a ser esta pregunta porque todo el mundo la sabe, ¿no? Pero sí para reflexionar, porque esta idea de cuándo comienza la comunicación humana, ¿no? Cuándo los bebés comienzan a comunicarse. ¿Y por qué esta pregunta? Porque cuando nosotros en el curso, y si ustedes van a ver las diferentes clases, donde se habla de las primeras alertas de riesgo de TEA, donde se habla de aplicaciones para seguir el desarrollo, donde se habla de instrumentos de screening y de evaluación. Entonces, vamos a ver que hay como una fase crítica, ¿no? Como una fase crítica donde estamos encontrando que ahí aparecen prototípicamente los primeros indicadores, ¿no? Si pensamos cuándo comienza la comunicación, acá surgen distintas cuestiones, ¿no? Porque yo no sé si acá lo puse, no creo que no lo puse, pero cuando nosotros hacemos esta pregunta, muchas veces surgen
cuestiones como por ejemplo ahí es la comunicación intrauterina, los bebés se comunican ya de adentro de la panza de la mamá, o bueno, ni bien nacen, y con la sonrisa o con el llanto. Y entonces, claro, es cierto que hay comunicación mucho antes de la aparición de la intencionalidad, ¿no? Pero cuando los investigadores quieren ordenar un poco esa especie de caos bueno, ¿a qué llamamos comunicación o no? En realidad tenemos que definir estas cuestiones. Bueno, ¿a qué llamamos comunicación? Hay un trabajo muy clásico, ¿no? Creo que es de los años 70, de Sugarman, donde Susan Sugarman plantea, bueno, vamos a definir lo que es el primer acto comunicativo intencional, primer acto comunicativo intencional, ¿no? Em, Esos trabajos que retoma en el contexto español, por ejemplo, Encarnación Sarriá. ¿Cuándo aparece el primer acto comunicativo intencional? Se pregunta, ¿no? Obviamente, bueno, Ángel, Juan, que está acá mismo, Javier Tamariz, todo un grupo, un equipo de gente con distintas publicaciones ya hace muchos años, pero esto es importante porque queda sino como esa fantasía de que el bebé se comunica incluso desde antes de nacer. No es, digamos, es cierto que se han descubierto capacidades que los bebés tienen que ni se soñaban en los trabajos, por ejemplo, los típicos trabajos piagetianos, ¿no? Pasa que los bebés tienen muchísimas más capacidades que lo que se planteaba, obviamente, y ya lo plantea también Karmilov en su momento. Pero cuando hablamos de ese primer acto comunicativo intencional, si pensamos en lo que Elizabeth Bates llama la fase perlocutiva del desarrollo, recuerdan que Elizabeth Bates toma la terminología de Austin, ¿no? Cuando hace cómo hacer cosas con palabras, ¿no? Y esa fase perlocutiva del desarrollo que Bates define de 0 a 8 meses, va a hablar de los efectos que producen los gestos de los bebés, las expresiones emocionales de los bebés, ¿no? Cierto que si ves a una niña que está haciendo un pucherito así, bueno, los papás ¿qué hacen? Bueno, se fijan qué le ocurre, si le duele la tripa, si tiene sueño, si hay que cambiarla, si tiene hambre, ¿no? O lo mismo cuando está sonriente. Así que, bueno, eso tiene muchos efectos en los adultos, ¿no? En las familias, en las prácticas de crianza, ¿no? Pero esa idea justamente que tiene que ver voy a pasar esto porque quiero antes plantear otra cuestión, ¿no? Esta idea de si se comunica María a través del pucherito, ¿no? O se comunica a través de la sonrisa. Y entonces ahí, cuando planteamos esto, seguramente, bueno, la mayoría de la gente siempre dice que sí, que esa es una forma de comunicación, pero por eso es interesante esta idea de acto comunicativo intencional, cuando aparece la intencionalidad. Y acá, y resumo mucho porque la mayor parte de las personas que están aquí esto lo conocen, pero a mí me parece interesante una revisión que hace Locke de la investigación en bebés. Y Locke hace una especie de síntesis, ¿no? Del primer año de vida y él marca tres transiciones clave en el desarrollo comunicativo. Tres transiciones clave. Dice, por supuesto que esto es mucho más complejo, ¿no? Pero de alguna manera dice, bueno, si tengo que sintetizar tres momentos, una especie de línea de vida con tres momentos en el primer año de vida, diría que a los 2 meses, ahí los bebés se vinculan, perdón, comunicativamente con los cuidadores. Están fascinados por las personas, fascinados por las caras, por las expresiones de la cara, ¿no? Después dice, en la última etapa del quinto mes, esas interacciones con otras personas parecen decaer y los bebés empiezan cada vez a interesarse más por los objetos que pueden manipular, ¿no? Es la etapa donde los adultos en general les enchufamos esos móviles en la cuna, ¿no? Que dan vueltas y los bebés están como embelesados por los objetos y parece que no pierden del todo el interés por las personas, obviamente, ¿no? Pero parece que tienen un poquito menos de interés, que no están tan fascinados, ¿no? Como hechizados por las caras humanas, como aparece en los primeros meses, ¿no? Donde Trevarten ahí describe la intersubjetividad primaria, ¿no? Y Locke marca un tercer momento clave en esas transiciones y dice, es alrededor de los 9 meses. Y ahí dice, aparece una coordinación fundamental para el desarrollo comunicativo. Y es cuando los bebés son capaces de coordinar el interés por las personas
con el interés por los objetos. Recién, cuando pueden coordinar interés por las personas con interés por los objetos, va a empezar la comunicación intencional, los primeros actos comunicativos intencionales. Es necesaria, dice Locke, ¿no? Eso que en general se llama tríada, ¿no? Esa tríada que implica que no es solamente quedarse en la díada de la fascinación por la cara de mamá o papá, ¿no? Y hacer esas protoconversaciones, incluso desde muy temprano, ¿no? Sino interesarse alternativamente por mamá o papá, o por la abuela, o por el cuidador, cuidadora, pero también por objetos de interés, ¿no? Y entonces recién cuando se pueden coordinar esos esquemas de interés por personas con esquemas de interés por objetos, es cuando puede aparecer el primer acto comunicativo intencional. Pero claro, aquí ocurre esto, como muchas veces preguntan, ¿no? Esto, bueno, no, pero ¿cómo? ¿La comunicación va a empezar recién a partir del año o de los 9 meses? ¿O entre 9 y 12 meses, como ubica Locke o algunos autores o investigadores? Y entonces, ¿qué pasa? Si colocamos la intencionalidad solo de parte del bebé, parece que estamos restringiendo demasiado nuestra visión sobre comunicación temprana, ¿no? Pues parecería que aparece la comunicación a los 9 meses de vida. Y entonces, no hay comunicación preintencional. ¿En qué consistiría esa comunicación preintencional? ¿Hay posibilidad de comunicación antes de la intencionalidad? Entonces, a mí me gusta mucho un trabajo de Kenneth Kay, que es un clásico, es un libro bastante antiguo, pero creo que tiene cosas que siguen teniendo vigencia. Y Kay dice algo en ese libro, La vida, creo que se llama La vida mental e interpersonal del bebé, ¿no? De cómo los padres crean personas, o algo así se tradujo en español. Y dice que los adultos, cuando nos comunicamos con los bebés, y hablamos con los bebés, muy pequeñitos, imaginen un bebé de 3 4 meses, y el adulto no solo que le dice, hola, hola bebé, ¿cómo estás? No, dice, hola bebé, van a venir los abuelos a visitarte y te van a traer un juguete que te va a encantar. Bueno, le hablan con un montón de palabras. Dice Kay, vamos a ver, o sea, el bebé no entiende nada, ¿no? Y Kay irónicamente dice que mantengamos esto en secreto profesional, porque dice, sería terrible, tendría efectos dramáticos en el desarrollo. Imaginen que el adulto dice, bueno, hasta que el bebé no entienda las palabras, no le voy a hablar. Imaginen, ¿no? Entonces, ¿qué dice Kay? Bueno, Kay dice, lo que está ocurriendo es que el adulto está comunicándose de alguna manera con la zona de desarrollo próximo de ese bebé. Está comunicándose con el bebé del futuro, ¿no? Pero paradójicamente, bueno, esa es una de las condiciones que va a hacer posible que ese bebé pueda entrar en esa comunicación de manera cada vez más compleja, ¿no? O sea, esta idea que aparece al principio con regulaciones, ritmos, toma de turnos, sonrisas, balbuceos, esas protoconversaciones, ¿no? Pero cómo dice, bueno, el adulto va participando y el adulto dice que él tiene en su mente a ese bebé del futuro, ¿no? Que en definitiva es algo así como lo que planteaba Vygotsky de tirar del desarrollo, ¿no? De alguna manera. Entonces, claro que sí, claro que ahí podemos hablar de comunicación, pero es importante diferenciarla de la comunicación intencional. ¿Por qué? Ahí hay una idea muy interesante, porque la intencionalidad al principio en la comunicación está puesta toda de parte del adulto. Es el adulto el que atribuye intenciones. Sí, María pone esa cara de pucherito. Y yo como papá, ¿qué digo? Ah, debe tener hambre, oh, debe tener sueño, oh, le debe doler algo. ¿No? Yo hago atribuciones, interpreto, no hay un interpretante ahí, ¿no? Y bueno, hay una idea que nos parece interesante en relación con la intencionalidad y es esta característica también dimensional de la intencionalidad. Es una idea de Carles Riva que a mí me gusta mucho, en el enfoque sociomiótico lo que dice que la intencionalidad es una cuestión de grado más que como una noción todo o nada, ¿no? O sea, la idea es no restringir la intencionalidad ni exclusivamente al polo del adulto, ni exclusivamente al polo del bebé en principio, ¿no? Pero esto nos hace entender también cómo la comunicación se va construyendo
como un proceso interactivo en unos contextos, digamos, al principio diádicos, después, como dice Locke, triádicos, que se van complejizando, ¿no? Pero en definitiva, lo que ocurre es que recién hacia los 9, 12 meses es el bebé el que empieza a tener esa iniciativa para el acto comunicativo intencional. Fíjense que los instrumentos de evaluación, los instrumentos de evaluación diagnóstica, por ejemplo, los que están usando y los que conocen el A2 2, por ejemplo, de Catherine Lord y equipo, se hace mucho énfasis en esta idea de lo que el bebé o el niño inicia y la respuesta, ¿no? Porque, por ejemplo, la respuesta a la atención conjunta en la investigación, bueno, aparece más o menos a partir de los 6 meses, incluso un poco antes, ¿no? Es decir, que hacia los 6 meses responde a la atención conjunta, o sea, cuando un adulto le dice, Juani, mira, ¿no? Y mira. Pero otra cosa es la atención conjunta como iniciativa, ¿no? Dice Catherine Lord, y lo pone explícitamente en los niveles de la evaluación para completar el algoritmo de lados, por ejemplo. En cada una de las situaciones, ¿no? Las aperturas sociales, las iniciativas de interacción, las iniciativas de comunicación. Entonces, este es un punto importante, ¿no? Esta idea, esta metáfora que utilizaba Rivière cuando decía cómo desde una perspectiva vygotskiana, bueno, se procura explicar cómo un puñado de reflejos, decía Ángel, se convierte en Shakespeare, ¿no? Usando un poco el modelo de desarrollo de Vygotsky, ¿no? Cómo se convierte ese bebé en un sujeto de la cultura, ¿no? Y si uno lo acota a los primeros años de vida, uno podría decir que, bueno, resulta bastante asombroso y no tan fácil de explicar cómo un puñado de reflejos aprende a señalar para compartir experiencias con otro sujeto, ¿no? Esos indicadores tempranos, ¿de dónde los sacamos? ¿No? Bueno, como yo mencionaba recién los trabajos de Zwijgenbaum, ¿no? En España los trabajos, por ejemplo, de Rubén Palomo, trabajos que tienen que ver bueno, esos estudios que dicen, bueno, ¿cómo eh, de alguna manera aprendemos a mirar estas competencias tempranas? ¿Cómo nos damos cuenta de esos indicadores? Bueno, las entrevistas a los padres son una fuente importante, ¿no? Hay un libro que justamente compiló Ángel con Juan Martos, eh, creo que 2001, Juan, El niño pequeño con autismo, que creo que sigue muchos de esos artículos, frecuentemente los reviso y creo que siguen teniendo muchísima vigencia. Hay que agregar, obviamente, investigaciones posteriores, ¿no? Pero allí hay una revisión muy interesante de las entrevistas con los padres, ¿no? Y de qué información se puede recoger de ahí, de la anamnesis, cuando los padres empiezan a ver que las cosas no están funcionando bien. Esta idea de informante es muy importante y es muy significativa para entender y para armar de alguna manera digamos, unas claves sobre las conductas, los signos, las alertas de riesgo. Luego surge todos los trabajos, ¿no? de análisis de filmaciones de videos familiares, ¿no? Los trabajos de Loche, por ejemplo, cientos de trabajos posteriores, incluso cuando los vídeos eran mucho más difíciles de conseguir. Ahora, como vemos en Instagram o con cualquier familia, tiene bastante mayor acceso a filmar casi todo, ¿no? Obviamente la propia evaluación clínica y también los estudios prospectivos, ¿no? En los últimos años, claro, estudios donde que entregan muchísima riqueza, ¿no? Y aportan muchísima novedad, que es, bueno, identificar poblaciones de riesgo, ¿no? Poblaciones target de riesgo que tienen que ver, por ejemplo, con hermanos de niños que ya han tenido diagnóstico de autismo y hacer seguimientos a partir de los 9 meses, por ejemplo, y esos seguimientos están dando bastante información y sumamente interesante. Entonces, ¿qué tenemos allí? ¿Qué aparecen como indicadores, ¿no? Obviamente, atención conjunta, mirar a la cara, mostrar objetos, señalar con la mirada, no responder al llamado, ¿no? Aparecen como claves, ¿no? Como decía antes, los del MChat son específicamente tres y son los que más se utilizan porque son los más discriminantes, pero evidentemente hay una serie de indicadores, ¿no? Por ejemplo, lo que marcan muchas de estas investigaciones
es que a los 12 meses esos marcadores se relacionan con el contacto y el seguimiento visual, la imitación, la orientación al nombre, la sonrisa, las reacciones sociales, también conductas sensoriomotoras, ¿no? Se encuentra, por ejemplo, que en los niños más pequeños con autismo van cambiando, por ejemplo, algo que tiene que ver con el tema que trabajaba Ángel en el IDEA, con el sentido de la actividad, ¿no? Y con las conductas sin meta. O sea, cómo van utilizando los bebés con desarrollo típico los objetos con distintas metas, con distintas finalidades, y cómo en los bebés que empiezan a ver alertas de riesgo aparecen como esta persistencia en la invarianza, ¿no? Como esta repetición de acciones en relación con los objetos aparecen como repetitivas, ¿no? Mucho más repetitivas que en los grupos con desarrollo típico. Centrarse en objetos o en partes de objetos, todos los trabajos que tienen que ver con las relaciones con objetos. Nosotros estamos con un estudio que está llevando a cabo una tesis de doctorado en la Autónoma, Julia Benassi, con dirección de Cintia Rodríguez y mía también. Esta idea de la interacción con objetos, ¿no? Trabajando con hermanitos de niños con diagnóstico de autismo, porque ustedes, en la literatura clásica aparece esta idea de que los niños con autismo se relacionan mejor con los objetos que con las personas. Digo como una idea general y casi de sentido común o de conocimiento vulgar, ¿no? Bueno, hoy sabemos que las cosas no funcionan tan así. Es decir, la relación que tenemos con los objetos es una relación mediada por la cultura, una relación mediada por otros, ¿no? Y entonces la investigación lo que encuentra es que la relación que tienen los niños que tienen posteriormente diagnóstico de TEA con los objetos también es una relación particular, es una relación sobre la que cada vez hay más investigación, ¿no? Luego, si quieren, podemos recomendar, esto lo voy a pasar, bibliografía. En esta pregunta que hacíamos al inicio de cuándo comienza esa comunicación humana, acá yo copié algunas de respuestas que dan en talleres, ¿no? Acá no tenemos mucho tiempo ahora para discutir, pero cualquier cosa escriben lo que quieren, ¿eh? Pero esta idea de que desde que nacemos, o a los 5 meses, o en el vientre, también algunos dicen, bueno, depende a qué llamamos comunicación, y acá tenemos esta idea, ¿no? Justamente cuando se define el acto comunicativo intencional, y lo que decíamos antes, que en esas fases del desarrollo, tomando las ideas de Bates, que a su vez las toma de Austin, esa fase perlocutiva que define Bates de 0 a 8 meses, que comentábamos antes, ¿qué implica? Implica ese nivel de protoconversaciones. Vamos a ver unos segundos de este documental, a ver si lo podemos ver. A ver si en 8:18. No, me parece que no. Bueno, el vídeo no anda, no importa. Pero así ahí anda. Un segundo, ¿eh? Son pocos segundos, pero es un poco lo que decíamos antes de... Sir? So you have a good day? El repertorio de sonidos de Fénix, de 3 meses, acaba de ampliarse. Su laringe ha bajado al fin y a esta edad está absorto en una conversación con su madre. Cuando Fénix vocaliza, su madre responde, confirmando la comunicación, dando significado a sus expresiones. You have a good day. Can you tell me all about it? Can you tell me about your day? Really? Really? Fénix y su madre no solo intercambian voz o palabras, sino también expresiones faciales y, sobre todo, miradas.
Se imitan expresiones del rostro, se intercambian sonrisas. Oh my goodness. Se imitan expresiones del rostro. Se intercambian sonrisas. La madre habla, el bebé responde. Se establece un ritmo. Estos son los elementos básicos de una conversación. Pero la comunicación humana es compleja. Y lo que están descubriendo los investigadores es lo temprano que el bebé entiende los signos para la interacción. Fíjense, como decíamos antes, que en ese periodo de lo que llamamos la fase perlocutiva del desarrollo, de 0 a 8, ahí ese bebé tiene 2, 3 meses, creo que dice 3 meses, ¿no? Y esto hace acordar un poco a lo que decía Brunner, ¿no? Cuando Brunner decía que en esas protoconversaciones estaba la simiente, como la semilla de toda la estructura del diálogo, ¿no? Sí, porque intercambio de sonrisas, intercambio de sonidos, pero además toma de turnos, toma de iniciativa, alternancia de turnos, sintonía emocional correlativa, ¿no? Si la mamá se pone más seria. Hay otros vídeos, no vamos a tener tiempo, pero hay otros vídeos que les recomiendo ese video, después vamos a poner, porque está en internet, lo pueden ver si quieren, pero ahí muestran investigaciones de cómo, por ejemplo, los bebés de 4 o 5 meses justamente pueden... hay dispositivos que son muy creativos, ¿no? Por ahí algunos los conocen, pero estos de que hay una mamá o un papá y está muy sonriente y lo miran en un vídeo, pero cuando mamá o papá se pone seria ahí en el vídeo la expresión del bebé cambia. Y también, por ejemplo, cuando mamá o papá están muy contentos, pero le ponen una prosodia como si estuvieran enfadados o tristes, y los bebés se empiezan a desorientar, ¿no? Como si estuvieran anticipando que no está coincidiendo esa prosodia o esa música con la expresión, ¿no? O sea, investigaciones muy sugerentes, no sabemos muy bien, no podemos tener conclusiones determinantes, pero investigaciones muy sugerentes en relación con estas capacidades que comentábamos en esta fase de relaciones diádicas, ¿no? O de lo que Trebarten llama intersubjetividad primaria. Y fíjense que ahí no vamos a ver esta porque no vamos a tener tiempo. Eh, la siguiente fase que describe Bates es la fase ilocutiva del desarrollo, ¿eh? Y ahí aparece lo que decíamos antes, lo que Locke planteaba en estas transiciones en el primer año, ¿no? Donde empieza a coordinar el bebé, recuerden, esquemas de interacción con personas con esquemas de interacción con objetos. Solo así, dice Locke, es posible que haya relaciones triádicas, es decir, que preste atención a mamá o papá, preste atención a un objeto de interés. Y ahí es cuando, bueno, aparecen evidentemente los primeros gestos comunicativos, ¿no? Protoimperativos, protodeclarativos. Bueno, algunos investigadores describen algunos otros tipos de gestos comunicativos, pero digamos, los más importantes que surgen como señalar para pedir, señalar para mostrar. ¿Por qué hacemos énfasis en esta fase locutiva? Porque es en esta fase, entre 9 y 18 meses, donde aparecen los primeros indicadores de riesgo de TEA, según muestra la investigación. Entonces, por eso es importante situarnos aquí, ¿no? Y hay otra cuestión importante que, claro, Michael Tomasello, que deben conocer a Michael Tomasello, hace poco se tradujo un precioso libro sobre la comunicación humana en Doctor Book. Tomasello plantea algo muy interesante y es la verdadera revolución en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje es la aparición no de la primera palabra, sino del primer gesto. Porque, ¿qué ocurre en las familias? Obviamente, las familias, bueno,
eso está muy fuertemente arraigado con la cultura, ¿no es cierto? Dijo papá o dijo mamá o qué es lo que dijo primero, ¿no? Eh, River campeón, por ejemplo, o qué dijo McDonald, qué dijo primero, ¿no? ¿Qué palabra? Pero Tomasello dice algo interesante, porque, claro, las palabras, de hecho, sabemos, puede ser que diga muchas palabras, pero hay que ver si está teniendo esas capacidades para la comunicación, esas capacidades pragmáticas, como veíamos el video antes, para conversar, para hacer ese intercambio expresivo, emocional, ¿no? Entonces, lo que dice Tomasello cuando plantea que la verdadera revolución en la comunicación es la aparición del primer gesto, bueno, porque los gestos además luego van a acompañar a las palabras y los gestos además siguen adelante en la medida que también avanza el lenguaje verbal, ¿no es cierto? Pero esto es un tema importante porque a veces los papás pueden decir, sí, habla mucho o habla poco cuando hacemos las entrevistas, pero hay que ver, bueno, la funcionalidad que tiene ese lenguaje verbal también, ¿no? Entonces, ahí hay una frase de Elizabeth Newson, y en el libro del niño pequeño con autismo, ahí justamente hay un capítulo muy bonito de Juan Martos, que comenta, que analiza, que explica el programa de Elizabeth Newson sobre enseñar a señalar, que yo se los recomiendo ese capítulo. Y Newson dice justamente el momento en que se establece el gesto de señalar, constituye el detonante en la explosión de la comunicación intencional, ¿no? Y el niño es claramente consciente de su poder. Fíjense que ahí, como subraya Rivière, ¿no? Cuando hablamos de comunicación, ¿de qué hablamos? Bueno, acá se está marcando esta idea, ¿no? De que ese acto comunicativo es intencional, ¿no? Podríamos decir intencional e intencionado, ¿no? Tiene un contenido y a su vez tiene un propósito. Quiero comunicar, quiero pedir algo, quiero mostrar algo. Es intersubjetivo porque ocurre justamente entre el bebé y la mamá, el bebé papá, el bebé cuidadores, el bebé y los hermanitos, y simbólico, ¿no es cierto? Hay signos mediando esa comunicación. Puede ser una palabra, pero puede ser un gesto, puede ser un balbuceo, ¿no? Pero que en definitiva, esos tres componentes son sumamente importantes para comprender esos actos comunicativos intencionales. Antes decíamos, ¿no? Claro, la capacidad de atención conjunta como respuesta emerge a los 6 meses, incluso algunos trabajos dicen un poquito antes, pero pongamos como promedio 6 meses. Pero otra cosa diferente es la capacidad de atención conjunta como iniciativa. Esto es muy importante diferenciarlo, ustedes saben, en los procesos de evaluación, por ejemplo, ¿no? O cuando preguntamos también a los papás en las entrevistas o cuando hacemos la anamnesis, las conductas de petición como iniciativa, la capacidad de atención conjunta como iniciativa y evidentemente, si completamos estas fases, la fase locutiva del desarrollo, que sería a partir de 18-24, bueno, cuando aparece ya el lenguaje verbal, las palabras, pero nosotros nos detenemos justamente en la fase ilocutiva del desarrollo, es decir, donde aparecen, recuerden, los primeros indicadores de riesgo. Y más allá de que podemos hacer un listado bastante más amplio, es importante para no confundir que los indicadores que toma sobre todo críticos el MChat, críticos vinculados también con diferenciarlo también de, por ejemplo, de retrasos o de otros cuadros, ¿no? Críticos, porque a veces surgen indicadores que son un poco confusos. ¿Qué quiero decir? Bueno, pero no sé, mi hijo o mi niño, mi niña pequeña puede anticipar situaciones o yo creo que entiende mucho, yo me levanto y él ya va a la puerta o yo cojo el abrigo y él va a salir. O sea, como hay un montón de indicadores que a veces a los papás les muestran, bueno, que ese niño está bastante atento, que tiene esquemas anticipatorios, pero luego tenemos que ver algunos indicadores que sean bastante más específicos, ¿no? Lo de responder al nombre también es un tema, porque a veces hay algunos niños que tienen algún tipo de respuesta al nombre, entonces vemos que no aparece en todos los casos, ¿no? Entonces
Hay distintos trabajos, hay metaanálisis, yo mencionaba el de Rubén hace un rato, pero no vamos a meternos ahí con ese nivel de detalle, ¿no? Por eso decía que si tenemos que elegir, si nos dan a elegir, bueno, elegimos los que aparecen más básicamente en estos instrumentos de screening, ¿no? O de cribado. El señalar para mostrar, la mirada de referencia conjunta y el juego de ficción o simulación, como según cada autor lo llama, ¿no? Acá, por ejemplo, en la última versión del MChat RF, ¿no? Que ya los que sigan el curso van a ver que hay específicamente clases sobre esto, ¿eh? Y simplemente un apunte muy breve, no tenemos mucho tiempo, sobre apoyos y estrategias para intervención temprana, ¿no? Antes decíamos que, claro, ni bien tenemos los primeros indicadores, es importante intervenir, ¿no? ¿Y cuáles son los desafíos entonces para la intervención? Prestar atención a otras personas, sonreír con finalidad social, jugar por turnos e interactuar en juegos sociales, utilizar gestos, lenguaje, si se puede, imitar, ¿no? Coordinar la atención, por ejemplo, la mirada con la de otras personas. Son como si dijéramos, bueno, vamos a hacer como apuntes, como pinceladas sobre cuáles son los desafíos con los que se encuentran esos niños en los que detectamos alertas, ¿no? Alertas de riesgo, de diagnóstico de TEA. Y acá tomo algunos objetivos que son los objetivos del propio Denver, ¿no? Propiciar situaciones de interacción con otros adultos, de Dawson, Rogers y el equipo del Denver. Desarrollar mirada conjunta a través de juegos de interacción, mejorar relaciones con adultos y niños de su edad, ¿no? Esto creo que la mayor parte de ustedes lo conoce, pero es importante tenerlo en cuenta porque hacen a las primeras intervenciones que además nunca, o sea, intervenir tempranamente nunca puede ser negativo, nunca va a afectar a nadie, nunca puede ser contraproducente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos planteando cuestiones de intersubjetividad, cuestiones de juego, cuestiones de atención conjunta, cachorreo, ¿no? Como decía tanto Ángel, cachorreo, interactuar con otro. ¿En qué se hace énfasis? Acá tenemos de dónde estamos planteando algunas de estas cuestiones. Bueno, hay muchos materiales, ¿no? Pero uno de los materiales más importantes aparecen con los trabajos de Rogers y Dawson y con este que le decimos a veces Denver práctico, ¿no? Que es para, supongo que lo deben conocer, pero es para familias, para terapeutas, para docentes. Acá tenemos las versiones en español de Autismo Ávila. Atención temprana para su niño o niña con autismo. Ese es sumamente interesante, supongo que lo deben conocer, pero si no lo conocen se los recomiendo porque es muy entendible para mamá, papá, maestros, terapeutas, incluso aunque no conozcan de autismo, porque hacen énfasis justamente en esto, ¿no? En las rutinas con objetos, en las rutinas sensoriales, en las rutinas sociales, jugar con, cantar, hacer cosquillas, jugar al cucú, todo lo más básico y donde por ahí encontramos súper especialistas que son, por ejemplo, maestras de educación infantil o maestros de educación infantil, ¿no? O sea, todo aquello que tiene que ver con divertirse, con jugar. Hay este otro material que me parece que no está en español todavía. También es muy sencillo, que es un material de Deborah Fein, ¿no? Se llama el kit de actividad para bebés y niños en riesgo, ¿no? Justamente cómo a partir de las rutinas de todos los días construir interacciones sociales, habilidades de comunicación y les da a los papás con dibujos también recomendaciones tan sencillas como ubicarse cara a cara, cómo hacer comentarios y gestos sobre la comida, tal como el Denver o el propio Impact, o sea, todos programas de comunicación social temprana. ¿Qué es lo que rescatan estos programas? Si tenemos que trabajar intervención, lo que rescatan es justamente cuestiones que tienen que ver con eh, crear contextos amigables desde el punto de vista sensorial, cuando a veces hay sobrecarga, por ejemplo, desde el punto de vista de la motivación, del interés, o sea, actividades interesantes, divertidas, una escucha activa, narrar, ¿no? Esto que tiene que ver con lo que yo comentaba antes de los trabajos actuales de Karina, acerca del lenguaje declarativo, de utilizar esa función ostensiva
mucho más de lo que lo utilizamos, ofrecer ayuda, imitar acciones. Y ahí hay un programita que ya tiene muchos años, probablemente antecedente del Denver temprano, ¿no? Que lo tienen, supongo que muchos de ustedes lo conocen, pero si no, se los recomiendo porque lo tienen en internet, de acceso libre. Esas estrategias que plantean Klinker y Dawson, justamente basadas en comunicación verbal y no verbal, contingencia, mirada social, toma de turnos, todos los trabajos estos de imitación contra imitación, atención conjunta. Yo voy a pasar esto porque no tenemos tiempo, pero como esto está basado en el desarrollo típico y simplemente algo que a mí me parece importante plantear, que lo subraya Dawson y Rogers, y es el tema de divertirse. Muchas veces en los programas hay procedimientos, hay estrategias, hay formas de intervención en modificar conducta, hay miles de tips, miles de cosas, pero hay una clave, y yo diría que tiene que ver también con el ayudante de cocina de Kino que vimos antes, ¿no? Si en la actividad no la pasas bien, si no te diviertes, si no te sonríes, si no te ríes, buscar la diversión. Y esto no es simplemente una especie de, no sé, de manual de autoayuda o New Age, ¿no? De, divirtámonos. No, no, esto lo dicen explícitamente en los trabajos del Denver y posteriores, Rogers, Dawson y su equipo. Es decir, que realmente la pasemos bien, que nos divirtamos, que las actividades sean interesantes, que las actividades sean divertidas, ¿no? Tanto las rutinas sensoriales como las rutinas con objetos. Que el niño disfrute con mamá, con papá, porque además, evidentemente, estos trabajos, antes hablábamos de la planificación centrada en las personas, ¿no? Son planificaciones o son intervenciones, evidentemente, centradas en las familias. Y lo que tratan de hacer es rescatar todas las cuestiones vinculadas con las rutinas cotidianas. La alimentación, la comida, cuando le das de comer, mamá, papá, ¿qué pueden hacer cuando le dan de comer? Mamá, papá, ¿qué pueden hacer cuando le cambian el pañal? ¿O qué pueden hacer cuando lo bañan? ¿O qué pueden hacer cuando van a hacer un paseo al parque? ¿No? O sea, en todas las rutinas cotidianas, ¿no? Y algunas cosas que tomé de ahí, de ese material, es justamente esta idea de que la diversión, de que el disfrute favorece el aprendizaje, ¿no? Y que en realidad lo tenemos que pensar también para la propia intervención clínica. ¿Cuántas veces pasa que los niños lloran porque no se quieren ir, porque están cómodos, porque se divierten, porque la pasan bien, porque aprenden, pero aprenden y se implican y se motivan a partir de que tratamos de generar disfrute y que como terapeutas también disfrutamos y la pasamos bien, ¿no? Tiene que haber como una especie de red flag ahí cuando no la empezamos a pasar bien, o cuando los niños empiezan a escapar de la consulta, ¿no? Cuando no quieren estar, o cuando nos empezamos a convertir en un estímulo que por ahí no es un estímulo amigable, ¿no? Entonces, revisar esto es importante, tanto para los contextos familiares como para los propios contextos clínicos, ¿no? Esto, les repito, no es algo mío, es algo que está en el texto que estoy citando, el de Bismara, ¿no? El que llamamos Denver práctico. ¿Por qué? Porque tiene justamente ideas muy interesantes, pero además expresadas de manera muy clara, con esquemas, con dibujos, para terapeutas, para profesionales, ¿no? Yo me voy a retirar de acá de este, para ver si cae un montón, pero simplemente cuando planteamos el tema de las rutinas, esto forma parte como de un leitmotiv, ¿no? Un leitmotiv que implica en los distintos momentos pensar oportunidades de aprendizaje y desarrollo. No para agobiar a la familia, como que todo el tiempo tiene que, sino, bueno, para justamente colaborar con la familia de cómo situaciones que a veces pueden ser un poco agobiantes o a veces traumáticas, ¿no? Uy, cada vez que le tengo que cambiar el pañal, tal cosa. Uy, cada vez que tiene que comer es una lucha porque es muy selectivo con la comida. O, bueno, ¿cómo podemos colaborar con la familia para que esos momentos puedan ser no solo disfrutables en lo posible, hay casos y casos, sino también, como dicen en estos programas de intervención temprana, también Deborah Fein, eh,
oportunidades de desarrollo, oportunidades de aprendizaje, bien tempranas y bien vinculadas con los contextos prácticos de crianza, ¿no? Así que bueno, eh, tenemos creo que unos minutitos por si quieren comentar, plantear algo. Creo que no voy a aceptar preguntas porque acá hay tantos expertos que lo que me pregunten lo va a contestar Juan Martos. Así que nada, espero una vez después de una clase, era como hay muchos colegas acá, se los cuento, era una clase en Brasil, ¿no? En Brasil, que la gente de Brasil es sumamente cariñosa, afectiva, demostrativa. Y después de una clase, había una alumna que se había quedado muy contenta, muy fascinada, pero me mandó este dibujo, esta pintura de Norman Rockwell y me dice, bueno, me ha encantado la clase, pero después de todos estos temas he quedado así como este señor frente a la pintura, ¿no? Yo no sabía si era un halago o era que me estaba hundiendo, porque no sé. Pero bueno, espero que no hayan quedado como este señor frente a la pintura o que en todo caso todos estos temas, que son muchos temas y que algunos son disparadores y que tienen, bueno, muchas fuentes y mucha investigación por detrás, y los podamos ir organizando porque eso nos va a dar cada vez más elementos en definitiva, para hacer buenas prácticas, ¿no? Que esa es un poco la idea que todos tenemos en el contexto de este curso y en el contexto del trabajo cotidiano con familias y con personas con TEA, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Gerardo, Lupe, todo el equipo de la Fundación Orange y muchas gracias a todos los participantes. ¿M? No Muchas sé si habrá gracias. algún comentario, pregunta o algo, no sé, creo que no queda mucho tiempo. Muchas gracias, Daniel. La verdad que has hecho un repaso importante. Creo que complementa muy bien los contenidos de la semana uno de este curso y además prepara para lo que viene después, la segunda semana sobre detección y diagnóstico y diferentes innovaciones en esos ámbitos y sobre la siguiente de atención temprana. Tenemos un poquito de tiempo, pero no mucho, a lo mejor para una o dos preguntas, si alguien se anima. Podéis activar micrófono, cámara, como queráis, o utilizar el chat. Bueno, Daniel, pues parece que hay cierta timidez. Supongo que es porque has abarcado mucho temario y ha estado todo clarísimo. Y bueno, pues yo también quería agradecerte la claridad, los ejemplos, las aclaraciones que has ido dando, que creo que son una introducción fantástica a la temática de este curso. Y bueno, pues si nadie tiene preguntas. Vale, José Luis Cabarcos nos dice que estupendo, Daniel, muchas gracias. Un saludo, José Luis. Gracias, José Luis, un abrazo. Ujú. Pues si nadie tiene preguntas, pues cerramos la sesión y si hay alguna, pues la podemos responder ahora o los que estáis participando en el curso, pues podéis dejarlas en el foro y nosotros encantados se las haremos llegar a Daniel para que pueda darnos solución a algún tema concreto. Aprovecho Y para comentar que la semana que viene el webinario estará centrado en detección temprana y lo impartirá Ricardo Canal. Enseguida os enviaremos el título y el enlace para matricularos. Sí, pregunta si se están grabando los webinarios, si se graban y quedarán en abierto en el mismo enlace en el que os habéis inscrito. También dentro del bueno, curso si estáis en el curso. sí, no, en el contexto del curso también, si alguien luego manda al curso preguntas o alguna referencia bibliográfica de cosas que yo he mencionado o en la presentación, no hay problema, lo compartimos o con Gerardo, con Lupe y lo socializan o lo comparten lo que necesiten o lo que haya quedado ahí como pendiente, ¿no? No hay problema. Muy bien. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Muy Un bien. abrazo, muchas gracias. Abrazo, Juan, un abrazo grande. José Luis también. Un abrazo, Un fuerte abrazo. abrazo a todos, Hasta la próxima. Hasta la a próxima. todos. Hasta luego. Hasta Hasta pronto. luego. Chao. Adiós, adiós. Gracias.